Mis amados hermanos, uno de los días más importantes en nuestra vida es nuestro nacimiento. Tanto que año a año lo recordamos con nuestro cumpleaños. A todas estas, ¿quiénes ya cumplieron años este año? Ya son un año más viejos, ¿no? Cumplimos. Somos un año más viejos, sí, gracias. Sí, somos un año más viejos. Recordamos ese día como único y memorable. La vida que inicia se celebra y sabemos cómo inicia. Pero de algo tenemos que estar seguros, y es que ninguno de nosotros participó ni en nuestro engendramiento ni en nuestro nacimiento. Ninguno tuvo participación alguna en esos eventos. Es algo que ocurre sin nuestra participación. Pero luego celebramos ese evento año a año. De hecho, si algo tenemos que reconocer es que nos gusta que nos celebren los cumpleaños. Sí, nos gusta, reconozcámoslo. Nos gusta que nos celebren. A veces es difícil, un año más, una arruguita más, una cana más. Pero es una bendición. De hecho, la palabra del Señor nos invita a que nosotros contemos con sabiduría nuestros años. Es maravilloso. Pero hay un día que deberíamos recordar, un día único y particular, maravilloso. Aunque no siempre es fácil recordarlo, en ocasiones ocurre sin que nos demos cuenta. Y solo a veces empezamos a experimentar sus efectos, o tal vez no los sentimos porque aún no ha ocurrido en nuestras vidas. Y ese día es el día de nuestro nuevo nacimiento. Es el día de nuestro nuevo nacimiento. De hecho, mis amados hermanos, los verdaderos cristianos son aquellos que han nacido de nuevo. Es un error considerar que somos cristianos nacidos de nuevo, porque eso es una redundancia. El cristiano ha nacido de nuevo. De algo debemos estar seguros, y es que no se puede ser cristiano sin nacer de nuevo. Los cristianos somos discípulos de Cristo que hemos nacido de nuevo. No es posible que alguien diga ser creyente, que diga ser cristiano, sin haber nacido de nuevo. Es algo totalmente incoherente. Si no hay evidencias de esa realidad, de ese evento en nuestras vidas, es porque posiblemente no ha ocurrido aún en nuestras vidas. Así que debemos estar seguros de lo que está pasando y de lo que significa el nuevo nacimiento. El capítulo 3 de Juan nos narra ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo y que es considerado el pasaje clave acerca de ese evento único e irrepetible en nuestra vida como creyentes. Mis amados hermanos, de la misma forma en que tú naces una sola vez físicamente, naces espiritualmente una sola vez. Ese evento no se vuelve a repetir, es único. Y por eso es importante que nosotros entendamos lo que esto implica. Este pasaje nos permite comprender la necesidad del nuevo nacimiento, qué es, cuáles son sus evidencias y el mensaje que nos hace nacer de nuevo. ¿Qué nos permite comprender este pasaje? Nos permite comprender qué es, cuáles son las evidencias y el mensaje que nos hace nacer de nuevo. Por eso este sermón lleva por título la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Este encuentro inicia con Jesús de noche con este hombre llamado Nicodemo. El contexto es el siguiente: Jesús ha ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, y usted se da cuenta en el versículo 23 lo que ha acontecido. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús miraba el corazón de cada una de las personas que estaba allí en Jerusalén, de aquellos que decían creer, y sabía lo que había en realidad en su corazón. La gente había visto las señales que él había hecho, pero muy posiblemente muchos de ellos no habían nacido de nuevo. Y Juan señala con respecto a Jesús que él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio. No había necesidad de que alguien le dijera: yo he nacido de nuevo. El Señor sabía si en realidad eso había acontecido. Y Él conocía el corazón de todos ellos. Ellos habían visto las señales que Jesús había hecho, pero muchos no creyeron en Jesús. Creían que Jesús era extraordinario, pero no lo veían como Salvador. Y evidencia de esto es que Él conocía su verdadera necesidad, de la misma forma en que Jesús conoce la necesidad de Nicodemo. Y es por eso que nuestro primer punto es esa necesidad evidenciada en Nicodemo. Nicodemo, debes nacer de nuevo para ver el reino. Nicodemo, debes nacer de nuevo para ver el reino. Acompáñeme nuevamente a Juan capítulo 3, el versículo 1 al versículo 3.
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es bastante curioso este encuentro. Parece ser que la intención de Nicodemo es pasar desapercibido, tal vez por temor o por respeto a Jesús. Algunos maestros en la época consideraban que era irrespetuoso ser interrumpidos cuando estaban en el proceso de la enseñanza. Entonces, por eso, cuando alguien tenía preguntas, iba a ellos de noche, mientras no estaban enseñando. Así que tal vez esa es la intención de este maestro, de Nicodemo, no interrumpir a Jesús. A la verdad no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que motivó o qué fue lo que impulsó a ir a Nicodemo de noche. Tal vez es el temor a los otros judíos o a los fariseos. Pero allí está de noche. Este hombre es un hombre de los fariseos. Nota que no dice era un fariseo. La palabra de Dios es clara cuando dice que era un principal entre los judíos. Y lo que esto quiere decir es que este hombre pertenecía a ese grupo de gobernantes que se conocía como Sanedrín. Él tenía asiento entre esos 70 hombres. Esa institución había nacido después de que el pueblo de Israel había vuelto del cautiverio de Babilonia. Se había establecido esos 70 hombres, 70 ancianos con el sumo sacerdote, 71 que gobernaban a la nación de Israel. Es lo equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia. Eran los que tomaban decisiones y dirigían el destino de la nación de Israel. Y este hombre tenía asiento, o sea, no era cualquier hombre. Era un hombre muy importante. Además era fariseo, era una de las sectas más estrictas en cuanto al cumplimiento de la ley. Tanto que en la época se consideraba que si solamente 2 personas pudieran ir al cielo, de seguro uno sería fariseo, por su estricto cumplimiento de la ley. Así que podemos ver el trasfondo de este hombre que había venido en medio de la noche a buscar a Jesús. Era un hombre educado, era un hombre poderoso, con gran formación teológica, es decir, no es cualquier hombre. Y la forma en cómo se acerca es contraria a la que Jesús habría de tener con los fariseos en otras ocasiones. Ellos eran bastante beligerantes con Jesús, siempre iban a la pelea, siempre iban a la confrontación con Jesús, a cuestionarlo, a poner en duda sus palabras, a acusarlo. No, este hombre viene de una forma muy distinta. De hecho, es bastante respetuoso. Nota lo que dice, lo llama Rabí. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Lo llama Rabí. Ese título Rabí significa maestro y era un título reservado para los grandes maestros de la ley. De seguro el mismo Nicodemo era considerado rabí por su formación, pero él viene y reconoce a Jesús como un rabino, como un rabí, un maestro, y le da dignidad. Y al parecer la conversación con Jesús se da después de que ha hablado con otros, porque dice: sabemos que has venido de Dios. Al parecer dentro del Sanedrín han empezado a observar a Jesús y han empezado a hablar tal vez con los otros compañeros de la secta de los fariseos y han empezado a decir: este hombre no es igual a los demás. Es único. Mira las obras que hace. Al parecer otros afirman lo que este hombre está indicándole a Jesús: has venido de Dios. Y la razón es clara: nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta aquí todo va muy bien. Hasta aquí todo va muy bien. Este hombre no viene de manera hostil contra Jesús. De hecho, su curiosidad debe ser mucha para no resistir un momento más y buscar al maestro para hablar con él, aún en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Le intriga. Hay desconcierto en medio de algunos de sus copartidarios, pero no tiene el suficiente valor para buscarlo de día. Pero allí está, venciendo sus temores y acercándose a Jesús para poder indagar más de cerca acerca de este hombre, reconociendo que debe ser efectivamente un enviado de Dios, porque nadie podría hacer lo que tú haces a menos de que Dios esté con él, le dice. Y es entonces cuando Jesús contesta. Miren lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yo creo que esta respuesta Nicodemo lo debió haber dejado desconcertado. Y yo creo que a nosotros aún debería hacerlo. ¿Cómo responderías a una persona que te ha halagado, que te ha subido
así como lo hizo Nicodemo con Jesús. La respuesta de Jesús debería haber sido: oh Nicodemo, gracias por tus palabras. Gracias porque me halagas, no merezco tus palabras. Tú siendo maestro, siendo uno de los del Sanedrín, un hombre tan importante, que me halagues. No, Jesús no responde así. Jesús va directo al punto de lo que necesita Nicodemo, de que él entienda su verdadera necesidad. Y este es precisamente el asunto de este sermón. Jesús no se va con rodeos. Jesús habla claro y directo al punto de lo que necesita Nicodemo y de lo que tú y yo necesitamos entender. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Nicodemo ha visto las señales. Nicodemo ha escuchado los testimonios, ha visto los testigos. Pero ver a Jesús como alguien que hace milagros enviado por Dios no es suficiente para ver el reino. Ver a Jesús solamente como un hombre poderoso que puede sanar no es suficiente para entrar en el reino. Este hombre ha visto todo esto y aún así no es merecedor del reino de Dios. Nicodemo tenía todo lo que seguramente inclusive se requeriría para ser exitoso en esta época. Él tenía lo que muchas personas buscan en la actualidad. Tenía el éxito, tenía la formación, tenía el puesto, tenía el prestigio, era respetado, era un hombre disciplinado, tenía una vida moral intachable, era un hombre religiosamente intachable, pero nada de eso valía delante de Jesús. Jesús no se deja descrestar por los halagos de este hombre y va directo a su necesidad. Necesitas nacer de nuevo. Tu elevada posición, es como si Jesús le estuviera diciendo eso, tu elevada posición no te sirve, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hasta este punto de seguramente habría creído que había estado haciendo las cosas correctas. Es que piensen en Nicodemo, era un hombre correcto, respetado en toda su comunidad, visible, haciendo las cosas correctas, las prácticas correctas, estaba en el lugar correcto. De hecho, parecía que no necesitaba nada. ¿Qué necesitaba Nicodemo? Lo tenía todo. Pero allí está, Jesús le dice, nada de eso te sirve. Nada de eso te sirve. Y Jesús le hace esta afirmación para que no le quede la menor duda. De hecho, noten cómo inicia el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Y creo que es importante que veamos que no es la primera vez que ocurre en el pasaje. En el pasaje ocurre 3 veces esa repetición. De cierto te digo. De cierto te digo. Los judíos, cuando escribían, no usan como nosotros signos de exclamación, negrillas o cursivas para resaltar algo. Cuando ellos quieren resaltar una idea, usan la repetición. Esa es la indicación para que prestemos mucha atención. De cierto te digo, es como si nosotros estuviéramos diciendo, o se nos estuviera diciendo a nosotros, presta atención a lo que te voy a decir. En nuestro español, esta palabra puede ser cambiada por amén, amén. De hecho, así es en el original, amén, amén. Y nuestro amén es así sea, así sea, así sea, debes nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la repetición. Note que lo dice nuevamente en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Ven? La repetición. Presta atención, Nicodemo. Nicodemo estaría atento a estas palabras, a lo que Jesús le está diciendo. Es muy importante. Y si eso es cierto para Nicodemo en esta noche, lo es para nosotros en esta mañana. Estas palabras son importantes para nosotros. ¿Y qué es a lo que debemos ponerle atención? Ese mensaje es claro. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Escuchan esas palabras? Porque son categóricas. No hay sombra de duda. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. No hay otra opción. Es una condición única y exclusiva. Nacer de nuevo. El resultado, puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, no puedes verlo. Nicodemo deja de tratar de
halagarme, de rendirme honores, lo que realmente necesitas es nacer de nuevo. Tu condición de nada te sirve. Lo que quiero que entiendas es lo que realmente necesitas para poder ver a Dios. Con tus títulos, tu estatus, todo eso queda en el piso, no te sirve. Estás al mismo nivel de los delincuentes. Eres un pecador. Estás en la misma condición. Ninguno de tus logros es suficiente. De hecho, Jesús usa unas palabras duras para expresar realidades duras, como dice John Piper. John Piper dice además esto, y esto lo hace por amor. Lo contrario a esto sería consentimiento. La eternidad está en juego cuando hablamos del nuevo nacimiento. Esto es lo que está en juego, es la eternidad. A menos que uno nazca de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y eso es igualmente válido para nosotros. Estamos como Nicodemo, creemos que somos merecedores del reino de Dios. Pero en realidad no podemos entrar en el por qué. Porque tal vez no hemos nacido de nuevo. Porque hemos tenido las prácticas correctas, estamos en el lugar correcto, pero tal vez, ese día no ha ocurrido. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a reflexionar, porque es necesario nacer de nuevo. Ese es el riesgo en el que muchos en la actualidad se encuentran en muchas iglesias. Grandes masas de personas reunidos en grandes lugares, escuchando las mismas palabras, creyendo que son cristianos cuando en realidad no lo son. Y mis amados hermanos, mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad como siervo de Dios, es hacer esa advertencia para la iglesia. Ten cuidado de creerte ser cristiano y no serlo. Tu vida está en juego. Tu eternidad está en juego. No quiero que corras ese riesgo. Posiblemente seas uno de esos. Crees que eres cristiano, pero en realidad no lo eres. Es necesario nacer de nuevo para ser cristiano. Nadie nace siendo cristiano. Y eso lo hemos dicho en varias ocasiones. No porque hayas nacido en un hogar cristiano, eso te da el título de ser cristiano. Nuestros hijos han nacido en un hogar cristiano, pero necesitan el evangelio que los salva. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Así que necesitas nacer de nuevo. No llegamos a este mundo, o como ocurre en algunos países, que porque su mayoría de habitantes son cristianos, entonces por antonomasia, por directa proporción, ellos son cristianos también. No. Con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Ni siquiera, mis amados hermanos, ni siquiera consideres que el hecho de venir con la iglesia te hace cristiano. Eso no te hace cristiano. Lo dicho a Nicodemo es igualmente importante para nosotros porque somos como él. Saben, nosotros nos encontramos en la misma condición. Venimos a Jesús de noche para buscarle. Porque eso de manera simbólica implica nuestra oscuridad espiritual en la que nos encontramos por causa del pecado. Pero que esa oscuridad es iluminada por el mismo Señor Jesús. Juan capítulo 8, el versículo 12 dice de la siguiente manera. Juan 8:12 otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la respuesta. Y lo que es real para Nicodemo lo es para nosotros, porque esta enseñanza nos confronta con nuestra condición espiritual. Nosotros hemos estado hablando acerca de justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ¿saben cuándo inicia esa justificación? En el momento en que nosotros nacemos de nuevo. Esa es la relación. Necesitamos nacer de nuevo para que esa justificación se aplique a nuestras vidas. Lo que quiere Jesús no es decirle a Nicodemo, mira Nicodemo, tú eres tan bueno, haces lo correcto, estás en el lugar correcto, estás en las prácticas correctas, solo agrega este elemento más y ya, puedes entrar en el reino de los cielos. Como aquel joven rico que se acercó a Jesús, ¿recuerdan esa historia? Maestro bueno, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y Jesús le empieza a mencionar los requisitos. Todo eso lo he guardado, los mandamientos, he amado a mi Padre, he sido bueno. Una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes y tú ven y sígueme. Y este hombre se fue. ¿Saben? Se fue. No fue capaz de renunciar a lo que él consideraba valioso en su vida.
porque tenía un Dios más importante. Que allí perdió. Que no nos pase lo mismo a nosotros. No es mejoramiento espiritual, no es mejoramiento moral lo que el Evangelio nos ofrece. No es tu mejor día ahora. No, mis amados hermanos, el Evangelio nos llama a nosotros a vivir una vida diferente. Cristo nos llama a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos para su gloria. Necesitas nacer de nuevo. No es adquirir una nueva religión, sino recibir una nueva vida. Lo que tú necesitas, así como lo necesitaba Nicodemo con urgencia. El gran problema precisamente de los fariseos era que ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían garantizado el reino de Dios. Pero no era así. Jesús demuestra que esto no es así. Para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y a este punto de seguro tú te estás preguntando, ¿y qué significa nacer de nuevo? Porque si es necesario nacer de nuevo, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es nacer de nuevo? Es posible que si es posible que vea y entre en el reino de Dios, o si es imposible que vea y entre al reino de Dios a menos que nazca de nuevo, ¿qué significa eso? ¿Qué es nacer de nuevo? Así de inquietos como seguramente ustedes están en esta mañana, estaría Nicodemo en esa noche, escuchando esas palabras. Yo creo que su mente estaría revolucionada en ese momento cuando escuchó esas palabras de Jesús. Y es precisamente nuestro segundo punto, la pregunta que plantea Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Vaya conmigo al versículo 4, al versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cómo puede ser entonces esto? Y Nicodemo plantea la lógica del asunto. ¿Cómo es posible? Nicodemo de hecho dice, es absurdo. ¿Quién puede volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer? Eso es biológicamente imposible. Biológicamente imposible. Nadie puede volver a entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer. ¿Es entonces un asunto biológico lo que debe pasar en el nuevo nacimiento? Así que Jesús responde a su lógica llevando a que nuevamente preste atención. De cierto te digo. De cierto te digo. Lo que Jesús aclara es que el nuevo nacimiento no es un asunto biológico. No es un asunto biológico. Es un asunto espiritual. El término que se usa, el término teológico para hablar acerca del nuevo nacimiento es regeneración. Y regeneración significa un nuevo génesis, un nuevo comienzo. No es como voltear la hoja o pasar la página, sino una nueva vida con una nueva persona que es transformada de manera radical. De hecho, si Dios lo permite, vamos a profundizar un poco más acerca de eso estudiando uno de los pasajes que mencionaba Mari. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento. Eres tú, pero transformado por el Señor, por la obra del Señor. Así que de la manera en que nuestro nacimiento físico es nuestra entrada a la vida fuera del vientre de nuestras madres, el nuevo nacimiento es el punto de partida para nuestra vida espiritual. Es algo completo, como cuando nacemos. No nacemos de manera parcial, ¿no? ¿Nacemos o no nacemos? De la misma forma pasa en el nacimiento espiritual, en ese nuevo nacimiento. Y somos regenerados completamente. Por eso Jesús expone de dónde viene ese suceso, ese nuevo nacimiento. Y es algo que debe ocurrir de manera espiritual. Jesús lleva a Nicodemo a que piense en el agua y el espíritu. Nacer de nuevo tiene que ser nacer espiritualmente. Es allí el asunto. Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. Y mucho se ha discutido acerca de eso. Algunos piensan que es el agua, es el bautismo, la oración, la palabra. Yo creo que
Jesús intencionalmente lleva a Nicodemo como maestro a pensar en el Antiguo Testamento. Acompáñeme por favor a Ezequiel capítulo 36, el versículo 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo, necesitas entender esto. Esa promesa que se dio en el Antiguo Testamento es lo que tú necesitas para nacer de nuevo. La promesa del Espíritu Santo que el Señor haría morar en su pueblo. Cuando Ezequiel da estas palabras, el pueblo de Israel está en el cautiverio en Babilonia. Ellos han sido desobedientes a la palabra de Dios, se volvieron idólatras, se alejaron del Señor y castigo de eso fueron exiliados por 70 años. Y allí en ese tiempo de exilio, el Señor habla al profeta y señala su pecado y les muestra su condición, pero les da una promesa de restauración. El Señor es fiel a sus promesas, los restauraría. ¿Y cómo lo va a hacer? No era solamente devolviéndolos a su tierra después de un tiempo de castigo. Ellos necesitarían ser renovados. Tendría que haber un cambio radical, limpiados de sus pecados, dándoles un nuevo corazón para que pudieran obedecer la palabra del Señor. Aquella razón por la cual ellos habían sido exiliados tenía que ser transformada. ¿Y cómo ocurriría eso? El Señor les daría un nuevo corazón, nuevas motivaciones y nuevos deseos para obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que tendría que pasar. Si Nicodemo era un maestro de Israel, debía conocer estas cosas, pero muy seguramente no las había comprendido a profundidad. El gran problema de los israelitas también fue que ellos pensaron que su promesa era solamente un pedazo de tierra. La promesa del Señor iba más allá. Y Ezequiel le tiene que decir esto al pueblo para que ellos entiendan lo que tendría que pasar. Mis amados hermanos, Ezequiel promete ese nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Recuerden que el corazón para el judío tiene que ver con las motivaciones, los deseos, los anhelos, esos impulsos, eso que te motiva a ti, es el corazón. Nicodemo necesita un nuevo corazón, eso es el nuevo nacimiento. Más adelante inclusive Pedro plantea ese nuevo nacimiento en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23. Y Mari también mencionaba uno de los pasajes en Tito. Pero vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23. Dice, desde el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el nuevo nacimiento. La palabra predicada, mis amados hermanos, la palabra enseñada purifica y limpia nuestra maldad. Vosotros estáis limpios, le dijo Jesús a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Esa palabra obra en nuestros corazones, nos muestra nuestra necesidad de un Salvador y es entonces cuando el Espíritu abre nuestros corazones para que nosotros podamos recibir estas verdades. Al tiempo que el Evangelio llega a nosotros, al tiempo que el Evangelio es presentado a nosotros, Dios nos habla llevándonos a su presencia y nos da una nueva vida espiritual, la regeneración. De manera que estamos capacitados para poder responder en fe y poder actuar en fe, obedeciendo al Señor. Nuevos deseos, nuevos anhelos, un nuevo corazón obediente a la palabra de Dios. Eso se enfatiza que la salvación es del Señor, por eso le habla esto a Nicodemo. Es algo espiritual, no lo produces tú, de la misma forma en que no puedes producir tu nacimiento y mucho menos que biológicamente puedas entrar en el vientre de tu madre para volver a nacer, espiritualmente en tu vida tiene que pasar así. No lo produces tú, lo produce el Señor por el agua y por el Espíritu. Es una respuesta del Señor.
Eso no elimina nuestra respuesta humana. Solo que eso solo será posible por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo sobrenatural. Por eso dice estas palabras: lo que es nacido de la carne, carne es. O como dice la Nueva Traducción Viviente, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nace del Espíritu Santo. Y Jesús refuerza su idea en el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de esto. Y en el versículo 8 dice esto: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que Jesús lo que hace aquí es ilustrarle el punto. El nuevo nacimiento es como el viento. No lo ves, no lo puedes controlar, no lo puedes manejar, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero lo sientes. Lo puedes percibir, lo sientes en tu cara, ves las hojas de los árboles que se mueven, ves cómo las arrastra. Así es la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Su obra se ve, se empieza a evidenciar. No puedes ver cómo ocurre, pero ocurre. Es algo misterioso, no tenemos todo el entendimiento. Pero es lo maravilloso de esto: sus efectos producidos por Dios cambian nuestras vidas. Hay un nuevo deseo de orar, de leer la palabra, de buscar al Señor, de venir con la iglesia, de dar el fruto del Espíritu Santo. Es algo maravilloso porque no lo produces tú, es el Señor que está obrando en tu vida. Cuando tú has nacido de nuevo, ese es el anhelo y el deseo que hay. Tienes el deseo insaciable de querer hablar con otros acerca de Cristo, de la verdad que has recibido y que has escuchado, cómo el corazón tuyo ha cambiado, ha sido transformado. Eso es lo que pasa con aquel que ha nacido de nuevo. El fruto del Espíritu Santo se evidencia. Y hay gozo en tu corazón: paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dice la palabra del Señor. Y sabes, contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. John Frame dice esto: la obra regeneradora del Espíritu Santo es como el soplo del viento. No lo ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero como con el viento puedes ver los resultados. La fe y las obras son los efectos seguros de la regeneración, y estos muestran que hemos nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, por ejemplo. Lo vamos a leer nosotros en 1 de Juan capítulo 3. Vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 3, el versículo 9. ¿Cuáles son esos efectos? 1 de Juan capítulo 3, el versículo 9. Y luego a Juan capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. 1 de Juan 3, 9 dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Así que uno empieza a hacer una evaluación. Y esta mañana en el discipulado de hombres, en el estudio de hombres, hablábamos acerca de eso, ¿no, Diego? Acerca de cómo a veces nuestra condición pecaminosa como seres humanos nos hace compararnos con otros para no sentirnos tan mal con nuestro propio pecado. No, es que yo no soy tan malo como este. Yo no soy tan malo como aquel. Yo no soy un Hitler o no, ninguno de estos malosos de la historia. No soy como ellos. Pero ¿sabes? Es que tu punto de comparación no debe ser otro ser humano. Porque si nosotros nos comparamos con otros seres humanos, de seguro somos mejores, efectivamente. Ninguno ha sido un genocida acá. Pero nuestro estándar, nuestro punto de comparación es Cristo mismo. Así que si una persona no ha nacido de nuevo es porque él sigue creyendo que no es tan malo. Al compararse con otros se ve bueno, pero no se ha dado cuenta de su necesidad espiritual tan grande. 1 de Juan capítulo 4, el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ves la evidencia del nuevo nacimiento? Amas a tus hermanos, nos amamos los unos a los otros. Y ese amar significa soportarnos a veces, en algunas ocasiones, así como cuando yo confundo los nombres de los hermanos en la iglesia. Mis amados hermanos, las evidencias del nuevo nacimiento se hacen notorias.
Cuando la vida de las personas cambia, dice John Frame, de desobedecer a obedecer a Dios, podemos saber que el Espíritu ha obrado y está dando un nuevo nacimiento. Y ha dado el nuevo nacimiento. Ese evento ha ocurrido. El deseo de obedecer está. ¿Por qué? Has nacido de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no podemos agradar a Dios, ni siquiera entenderíamos las cosas de Dios. Es por medio del nuevo nacimiento que podemos obedecer a Dios sinceramente. Y esto afecta no solamente a una parte de nuestro ser. Por eso no es mejoramiento espiritual, lo que en muchos lugares se ofrece. Mejoramiento espiritual. No, mis amados hermanos, el nuevo nacimiento es una cuestión radical. Transformación por completo de nuestra vida. Porque no nacemos de manera parcial. Nacemos o no nacemos, sencillamente es así. Lo mismo ocurre en el nuevo nacimiento, es inmediato y se evidencia de diferentes maneras a lo largo del tiempo por medio de las formas en que te comportas, por el deseo de agradar a Dios, ese deseo que antes no tenías tal vez, pero allí está, el Espíritu está obrando. Mis amados hermanos, luego de que Jesús ha explicado a Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo y de lo que es el nuevo nacimiento, parece que aún a Nicodemo le quedan dudas. A Nicodemo aún todavía esto le inquieta y esto lo lleva a preguntar a Jesús, y es precisamente nuestro tercer punto: ¿cómo puede ser esto? Versículo 9 al 15. Dice la palabra del Señor: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podríamos seguir leyendo. Allí está Juan 3:16, que seguramente usted conoce de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta de Nicodemo demuestra que aún todavía no le queda claro. Pero Jesús le explicará un aspecto muy importante para que lo entienda. Y de hecho aún le reprocha que no lo conozca. ¿Eres tú maestro de Israel y no lo conoces? ¿Cómo es posible que esto sea? Pero te lo voy a explicar. De hecho me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente estos versículos. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Eso lleva a Nicodemo a mirar el Evangelio, a mirar la obra de Cristo, pero en el Antiguo Testamento, de manera simbólica. Nicodemo, eres un maestro de la ley, seguro has escuchado esta historia. Y esa historia está en Números capítulo 21, el versículo 4 al versículo 9. Quiero invitarle a que vaya rápidamente allá. Números 21, 4 al 9. Dice la palabra del Señor, Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Allí está. Esos israelitas rebeldes, tercos,
que renegaron del Señor, renegaron contra Moisés, Dios envía castigo, unas serpientes que los mordían y morían. Dios le dijo a Moisés que pusiera entonces a esta serpiente cuando ellos se arrepintieron en esa asta, y la promesa era esta: cualquiera que mire a esta serpiente, a esta señal que está puesta, vivirá. Cualquiera que fuera mordido y mirara esa señal, viviría, se salvaría. Jesús usa esa historia para señalar su propia crucifixión, para recibir el castigo que daría salvación a los que miraran a la cruz. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y eso implica la idea de la cruz y la exaltación del Señor. Algunos teólogos hablan acerca de la cruz como el trono del rey. ¿Recuerdan? Él fue coronado con una corona de espinas. Aquí está el rey de los judíos. Esa cruz se volvió su trono. Y ese trono nos da a nosotros la libertad. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección y su glorificación juntas revelan la gloria de Dios. Es necesario y apuntan al propósito de Dios. La crucifixión es esa piedra angular, maravillosa, preciosa del plan eterno de Dios para salvar a su pueblo. Así que Jesús le está diciendo esto a Nicodemo: si quieres nacer de nuevo, debes mirar a la cruz. Así como aquellos en el Antiguo Testamento, en el desierto, que eran mordidos por las serpientes, ellos miraban con esperanza, como su única esperanza para nacer, para volver a la vida, esa cruz, esa señal en el desierto, con la esperanza puesta allí, según lo que el Señor le había dicho a Moisés, para recibir una nueva vida. No mirarla implicaría para ellos la muerte. Por eso Jesús muestra el resultado con esa acción. Y miren lo que dice el versículo 15. El resultado, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree, escuchen eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, nuevo nacimiento, allí está. Cuando el evangelio es predicado, Dios abre el corazón. La palabra del Señor nos muestra una historia en Hechos, precisamente de una mujer que estaba escuchando a Pablo. Pablo estaba predicando en un lugar y allí habían varias personas escuchando, ni siquiera prestando atención. Lidia, que estaba allí seguramente haciendo sus trabajos con sus telas, tiñéndolas, escuchó el mensaje. No estaba prestando atención, no estaba atenta, pero Dios abrió su corazón. Y allí ocurrió el nuevo nacimiento para ella. Ese es el resultado de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, hemos considerado entonces la necesidad del nuevo nacimiento porque sin él no podemos entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es la nueva vida que Dios nos da por medio del Espíritu Santo tan pronto escuchamos el evangelio. Las evidencias son una vida transformada con nuevos deseos y nuevas motivaciones para servir a Dios, que se reflejan también en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el mensaje que nos hace nacer de nuevo es el evangelio que necesitamos escuchar para ser salvos. Y que día tras día nosotros como creyentes aún necesitamos. Nosotros seguimos necesitando ese mensaje de salvación. Tal vez al escuchar este mensaje te preguntes: ¿será que no he nacido nuevo? Esa puede ser tu pregunta en esta mañana. Y yo espero que sí sea tu pregunta. Porque como dice John Piper, a la verdad yo no quiero causar perturbación innecesaria en almas sensibles, pero tampoco quiero dar una falsa esperanza a aquellos que han confundido moralidad o religión con la vida espiritual. No vayas a salir confundido acá. Pero tampoco quiero darte falsas esperanzas. Si tu alma está perturbada por estas verdades, por estas duras palabras, para estas duras realidades, tampoco te quiero dejar sin esperanza. Busca a Jesús y la salvación que Él te ofrece en esta mañana. Mira la cruz, como los israelitas miraron a la serpiente de bronce para ser salvos y recibir nueva vida. Confiesa tus pecados, dice la palabra del Señor. Pedro predicó su primer sermón. ¿Saben cuál fue la respuesta de las personas que los están escuchando? Varones y hermanos israelitas, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntete de tus pecados y recibiréis el don del Señor. R.C. Sproul dice: todos tenemos una lucha cuando hablamos nuestra vida cristiana.
Podemos ver cambios para bien en nuestra vida, pero también vemos las cosas que no queremos ver, las cosas que no queremos que nadie vea. Así que al analizar el estado de nuestra alma, no necesitamos preguntar dónde estamos cuando nacemos de nuevo, ni seguramente cómo ocurrió. Más bien debemos preguntarnos si hay alguna evidencia de un cambio de orientación interior en nuestra disposición. Nuestra actitud hacia las cosas de Dios debe cambiar. ¿Has visto eso en tu vida? ¿Has visto eso? Yo no estoy hablando de lucha contra el pecado. Mis amados hermanos, de este lado de la eternidad lucharemos contra el pecado. Es una lucha que el Señor nos dejó. No es la lucha contra el pecado, pero ya no practicas el pecado. Esto tampoco nos debe servir, mis amados hermanos, como un evaluador para decir, yo no creo que esta persona haya nacido de nuevo. No, no es el propósito de este sermón. Este sermón es para ti exclusivamente. Aplícatelo a ti mismo. Mira tu vida, evalúala. Las personas que no han nacido de nuevo son indiferentes a las cosas de Dios, en algunos casos hasta hostiles a las cosas de Dios. No buscarán a Dios sino sus beneficios, lo que Él les da. Buscan felicidad, buscan paz mental, buscan aliviar sus culpas, buscan darle sentido a su existencia, buscan bendiciones materiales y un sinnúmero de cosas que de seguro Dios tiene el poder para dar. Están buscando los beneficios de Dios, pero no están buscando a Dios. El hombre natural, el hombre en su condición de pecado hace eso precisamente. Quiere los beneficios de Dios, pero no quiere a Dios. Quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. Pero mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo hace su obra de regeneración en nosotros, lo primero que cambia en la persona es la disposición de su alma hacia Dios. El deseo de agradarlo. Ahora a esta persona le importan las cosas de Dios, desea buscarlo, desea ir a la iglesia, desea aprender, desea servir. Hay un afecto hacia Dios que antes no existía, hay un anhelo grande, ferviente de estar con el Señor todo el tiempo. Está lejos de ser perfecto. Esto no implica perfección, mis amados hermanos. Nuevo nacimiento no significa ser perfecto, no, pero es algo real. Es algo sincero, su origen y su poder siguen siendo un misterio, es como el viento. Pero la realidad es que el corazón de esa persona ahora late por Dios, nunca lo había hecho y ahora late por el Señor. Por eso me uno a las preguntas que plantea Wayne Grudem en esta mañana y que quiero dejar para ustedes, para que reflexionemos. Pregúntate, y debemos hacerlo, ¿has nacido de nuevo? Pregúntate, ¿he nacido de nuevo? ¿Hay evidencias de ese nuevo nacimiento en mi vida? ¿Puedes recordar algún suceso, algún momento de ese nuevo nacimiento, de cuando eso ocurrió en tu vida? ¿Puedes describir cómo supiste que algo así había ocurrido? ¿Hay áreas tal vez en tu vida en donde los resultados de ese nuevo nacimiento no se ven con claridad? ¿O piensas que tal vez alguien que ha nacido de nuevo se pueda estancar espiritualmente de forma que muestre muy poco crecimiento? ¿Qué circunstancias puede vivir una persona que lo llevarían al estancamiento y a la falta de crecimiento? ¿Qué circunstancias pueden causar eso? Si esto es posible. O aún incluso si la persona de verdad nació de nuevo, ¿hasta qué punto asistir a la iglesia, la enseñanza que recibes, el compañerismo que tienes con otros cristianos, la regularidad de tu propia vida de oración, de lectura de la palabra de Dios, afectan tu vida o no te importan? ¿Cómo está tu crecimiento como creyente? Tal vez estás en la misma condición que hace tiempo cuando empezaste a caminar en las cosas del Señor. Si no estás seguro de haber nacido de nuevo, la Biblia te anima a obtener esa seguridad y verdaderamente nacer de nuevo por primera vez. Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 1, el versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Pedro 1:23, que lo leíamos anteriormente. Primera de Pedro 1:23.
dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y quiero finalizar con esta frase extraída de la Biblia devocional, centrada en Cristo. ¿Cuál es la disposición de tu corazón frente a Dios y sus mandamientos y la obra de Cristo? ¿Cuál es la disposición de tu corazón frente a Dios y a sus mandamientos y la obra de Cristo? Examina el estado de tu corazón. Pídele a Dios que obre en ti y seas transformado por su palabra. Y si honestamente ves a tu corazón arder con el deseo de obedecer la palabra, entonces alábale y pídele que te ayude a crecer en santidad para su gloria, para la gloria de su nombre. Yo quiero invitarles a que me acompañen en una oración en esta mañana. Soberano Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias en esta mañana por tu bondad, tu favor y tu misericordia, Señor. Porque tú nos hiciste renacer, Señor. No de simiente corruptible, sino incorruptible, por el lavamiento del agua, por la palabra, Señor. Gracias, bendito Señor, porque todas estas cosas vienen de ti, Señor. Porque nos has hecho nacer de nuevo, Padre. Gracias. Señor, queremos encomendar en esta mañana nuestras vidas y rogarte, Señor, que nos ayudes, Padre, para vivir y entender este nuevo nacimiento, Dios. Gracias por obrar en nosotros, Señor, porque tú nos has transformado y cambiado y lo estás haciendo, Señor. Y si algunos de nosotros tal vez no tienen, Señor, la seguridad de ese nuevo nacimiento, te ruego, Señor, que tú afirmes sus corazones y sus vidas. Padre, que tú les ayudes a entender por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la palabra que ha sido expuesta y predicada, Señor, la necesidad, la urgencia de este nuevo nacimiento, Señor. No permitas, Señor, te lo ruego, no permitas que nosotros salgamos de este lugar creyendo que somos cristianos, creyendo que somos tus hijos cuando en realidad no lo somos, Señor. Tu palabra nos hace fuertes advertencias en cuanto a esto, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a mirar nuestro interior. Y, Señor, haz arder en nosotros la pasión y el deseo de servirte y de honrarte, Señor, como lo expresa tu palabra. Oh Dios de la gloria, gracias por esta comunidad, por esta iglesia, Señor, por mí mismo, Padre, porque yo mismo soy redarguido por medio de tu palabra para mirarme, Señor, y verme como tú me ves, Dios. Gracias, bendito Señor, por tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas. Señor, encomendamos esta mañana en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias, pastor.